Bien, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a tener nuestra lectura bíblica para la predicación, que va a estar en la carta de Pablo a los romanos. Así que abra su Biblia en la carta de Pablo a los romanos. Vamos a leer el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 10 del versículo 13 al 21. Romanos 10 del 13 al 21. Así que lo vamos a leer de forma alternada para participar todos en esta lectura y todos juntos después leeremos el versículo 21. Así que vamos a leer Romanos 10 del 13 al 21 de forma alternada. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que de lo cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién es el Dios? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no ha oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Todos juntos. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias en este momento especial en donde escuchamos, Señor, tu voz, en donde estamos silentes para escuchar tu verdad, Señor. Este momento en donde tú nos hablas a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos acompañes, para que te glorifiquemos, Señor, también al escuchar tu palabra. Cuando tu palabra nos transforma, cuando tu palabra nos cambia, Señor, sin duda tú eres glorificado. Te pido, Señor, que tú, mediante tu Santo Espíritu, me ayudes para ser cada día más fiel a tu palabra, a enseñarla de forma íntegra, y también a cada uno de los presentes que tú también trabajes en sus mentes y corazones, para que la palabra cale hondo y pueda ser fructífera, Señor. Eso solamente depende de ti, Señor. No son mis buenas palabras, no son mis técnicas. Eres tú, Señor, obrando a través de tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer Romanos 10 del versículo 13 al 21. Romanos 10 del 13 al 21, y que parte hablando, o la primera frase que nosotros vemos en esta lectura que hemos tenido es: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego después añade en el siguiente versículo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, aquí lo que Pablo está tratando de
de explicar y enseñar es cómo Dios trabaja y cómo Dios está salvando al hombre. Y la verdad es que el contexto de esta carta a los romanos es importante tenerlo presente a la hora de entender esto. Porque lo que Pablo ha mencionado en esta carta es que tanto judíos como gentiles se han descarriado y han estado viviendo fuera de Dios. Tanto judíos como gentiles están separados de Dios, están perdidos y no pueden vivir y tener una comunión con Él. Entonces el problema es serio porque el gentil vivía lejos de Dios o vive lejos de Dios, mientras que el judío vivía creyendo en la autojustificación. O sea, el judío creía que por sus obras iban a poder ser salvos, llamados por el Señor. Y Pablo lo que está diciendo es que no. Y eso es lo que ha dicho en toda la carta a los romanos. Que tanto judíos como gentiles, ambos grupos están lejos de Dios y son merecedores de la ira eterna de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 3. Que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, dentro de este panorama que es tanto judíos como gentiles lejos de Dios, Él ha mostrado su gracia y su misericordia para salvar y tener un pueblo dentro de estos dos grandes grupos. Y esto no es más que el cumplimiento de la promesa de Dios, la cual Él había anunciado desde los principios, en donde el Hijo vendría a morir por los suyos. Y estos son todos aquellos que tienen la fe en Él. Entonces Pablo lo que ha estado tratando de desarrollar en esta carta y capítulos antes de esto es que la única forma de entrar a la vida eterna, de tener justificación ante Dios, es por medio de la fe en Cristo. Ya sea un judío del Antiguo Testamento como un gentil del Nuevo Testamento. Ambos necesitan de fe en Cristo. No hay otra cosa, no hay otro medio que los pueda llevar a Él. Y esta es la idea que ha estado desarrollando Pablo y tiene mucho que ver también con lo que enseña el autor de los Hebreos en el capítulo 11 cuando habla de la fe. En el versículo 39, haciendo referencia a los personajes del Antiguo Testamento, él dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que está diciendo acá el autor a los Hebreos, que es una carta dirigida a judíos que querían seguir con las prácticas del Antiguo Testamento, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que en Cristo está el cumplimiento de todo. Cristo es el mejor sumo sacerdote, es el mejor ángel o mensajero, es el mejor profeta, es el mejor sacrificio que puede haber. Y después de haber dicho todo esto, él dice que los creyentes o el pueblo de Dios del Antiguo Testamento vivieron por la fe. No alcanzaron a ver a Cristo, pero por la fe son contados como justos. Por lo tanto, no hay una distinción étnica cuando se habla de el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está conformado tanto por judíos como gentiles. Porque el único requisito para ser parte del pueblo de Dios es la fe en Cristo. No es un tema étnico o de sangre, que por ser judío o por ser descendiente de, es parte del pueblo de Dios. Y de hecho el mismo apóstol Pablo lo dice, que no es judío verdaderamente el que se circuncida o el que lo es por la sangre, sino que aquel que es circuncidado del corazón. Ahí está hablando de la fe. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el desarrollo de esta carta a los romanos es eso, que Dios ha obrado a lo largo de la historia y ha salvado a su pueblo a través de la fe. Y antes de lo que nosotros acabamos de leer, si usted se fija en su Biblia, en los capítulos anteriores, Pablo está hablando de Israel como nación, como pueblo étnico. Si usted va a el capítulo 9, por ejemplo, Pablo está hablando de la elección de Israel.
Y de hecho, si usted termina después el capítulo 10 y va al capítulo 11, Pablo sigue hablando de este Israel étnico. Porque era todo un tema. ¿Cómo entendemos esto de que Dios tenía un pueblo pero ahora ya no lo tiene? ¿O Dios tiene dos pueblos? ¿Cómo eso calza dentro de la historia de Dios? Y la verdad es que Pablo ha dicho algo bien claro, que lo menciona en el capítulo 8, que es el tema de la elección. En el capítulo 8 nosotros vemos que Dios es quien ha escogido. Es Dios quien soberanamente ha escogido a su pueblo y el que soberanamente los llama y los acompaña y los perfecciona. Y esto es lo que dice en el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, lo que Pablo está diciendo, que si bien podemos preocuparnos de Israel, los gentiles, qué hacemos con cada uno de los dos grupos, lo que Pablo está diciendo es que en realidad todo esto obedece a un plan superior de Dios, que es la elección. Es Dios quien ha escogido, es Dios quien ha amado a su pueblo. Y nosotros no sabemos quiénes son aquellos escogidos. Nosotros como iglesia no sabemos. Dios no nos dice tal y tal persona es un escogido. Lo que sí sabemos es que Dios tiene a la iglesia y a su pueblo para traer a aquellos que son escogidos. Y esa es nuestra labor. Y el primer punto que yo quiero desarrollar el día de hoy, hermanos, es que el amor de Dios se revela a todas las naciones. El amor de Dios se revela a todas las naciones. Pablo dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta misma carta. No hay una diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare o que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es nuevamente esta idea de que ya no hay una diferencia étnica o cultural a la hora de conformar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está conformado tanto por judíos como por gentiles. Y si lo trajéramos a nuestro contexto, como chilenos, no deberíamos tener problema en decir que el pueblo de Dios está conformado por chilenos como extranjeros. Esos mismos extranjeros que están acá y que están en nuestro país, también pueden ser parte del pueblo de Dios. Porque no es un tema étnico, es un tema de la elección soberana de Dios. Y la misma Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El mismo Pedro, el que estaba encargado de enseñar a los judíos, él dice: comprendo que Dios no hace acepción. O sea, no es que Dios haya amado solo a Israel. Dios ama a las personas de todo el mundo. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por tanto, el amor de Dios, la misericordia de Dios, traspasa toda frontera. El amor de Dios y la gracia de Dios alcanza a todo tipo de personas. Y eso es algo que nos tiene que motivar también como iglesia. A mirar más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestra nación incluso. ¿Estamos preocupados por las misiones en otros países? ¿Está usted orando por
aquellos cristianos que están dando su vida por predicar el Evangelio y hacer discípulos en países complejos en donde prácticamente mueren por ser cristianos? ¿Nos estamos preocupando de eso? ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos contribuyendo a financiar las misiones? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad a fin de alcanzar a los perdidos? ¿O nos pasa muchas veces lo que ocurría con Israel? Que creían que eran ellos solamente el pueblo de Dios. ¿Está usted amando, hermano, a el extranjero que está llegando a su barrio o a este país? ¿Está usted mostrando la gracia y la misericordia de Dios con aquellos que lo necesitan a lo mejor? ¿Que están llegando con esperanza de una mejor vida? ¿O estamos siendo exclusivistas muchas veces y pensando solamente en nosotros? La palabra nos dice, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todo tipo de personas. Por lo tanto, tenemos que amar y hacer discípulos mirando también hacia afuera. No solamente nosotros, no solamente nuestra comodidad, no solamente nuestra identidad como país. Mirar con los ojos que mira Dios. Porque la salvación de Dios tiene un gran alcance y alcanza a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo esas personas que están allá lejos o en otras culturas van a creer en Dios? ¿Cómo vamos a lograr que ellos se vuelvan a Dios? Y la Biblia es clara a través de la predicación del Evangelio. Y Pablo parte preguntándose, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, nosotros estamos pensando en que estas personas crean o invoquen, mejor dicho, a Dios. ¿Y cómo van a invocar a Dios si ni siquiera han creído en Él? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo van a creer en Él si ni siquiera han oído el Evangelio? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces, si nos fijamos la estructura que Pablo está desarrollando, es que nuestro objetivo final es que invoquen a Dios. Pero para que estos invoquen a Dios, tiene que haber alguien enviado a predicar el Evangelio. Porque para invocar tienen que creer, para creer tienen que oír, para que oyan el Evangelio tiene que ser predicado, y para que el Evangelio sea predicado, alguien tiene que haber sido enviado a predicar. Por tanto, para invocar se necesita creer, para creer se necesita oír, para oír se necesita predicar, y para predicar hay que ser enviado. Y esto es lo maravilloso, hermanos, porque nuestra identidad como iglesia es ser enviados. Nosotros somos los enviados. ¿Usted sabe lo que significa iglesia en griego? ¿Qué significa eclesia, que es la palabra? Tiene que ver con esto de sacados hacia afuera o que van hacia afuera. O sea, el mismo concepto que nos define a nosotros como pueblo de Dios es ir hacia afuera. Llamados a ir, ser enviados. Dios nos ha enviado. Dios quiere que la iglesia predique, que la iglesia enseñe, que haga discípulos y que asuma su responsabilidad de ser enviados. Por tanto, hermanos, si no estamos cumpliendo esa labor de amar al perdido, a amar a todas aquellas culturas que están lejos de Dios, no estamos siendo fieles al Señor. El mismo Señor Jesucristo, cuando le habla a sus discípulos en Mateo 28, Él dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A los judíos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que cuando tomamos este texto de Mateo 28 y lo contrastamos o lo juntamos con lo que acabamos de leer en Romanos, nos damos cuenta de que el propósito que Dios le da a la iglesia es un propósito grande, que es ser enviado para alcanzar a los perdidos, para que invoquen al Señor. Pero cuando tenemos eso en mente y lo complementamos con Mateo 28, Jesús dice que no solamente hay que ir a ser discípulos a las naciones, Él habla de bautizarlos. El bautismo es una señal de transformación o de inclusión a la comunidad de fe. O sea, lo que Pablo está diciendo es, bautícenlos, inclúyanlo en la familia. O sea, no basta con que ustedes vayan a predicar, que esa persona se convierta y que esa persona quede ahí. Lo que está diciendo es, vayan, háganlo discípulos e inclúyanlo en la comunidad de fe. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pregunta, ¿usted eso se lo va a enseñar en un día a esa persona? ¿Esa persona lo va a aprender en un día? ¿Lo va a aprender en una semana? Tampoco. Es un acto constante de estar enseñando. No solamente es ir a alcanzar a ser discípulos, sino que también es pastorear a esas personas, estar con ellos, acompañarlos en este proceso. Y este proceso es largo y por algo el Señor dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, hermanos, dado que Dios ama a las naciones y Dios tiene un propósito glorioso con todas las naciones, la iglesia también debe tenerlo. Porque es el Señor el que nos envía. La iglesia es la que predica. El pecador es el que oye el Evangelio, cree e invoca. Y esa es la estructura y la cadena que el Señor ha armado. Que la iglesia es el instrumento por el cual alcanzamos a los perdidos. ¿Se da cuenta cómo esto de la elección que Pablo desarrolló el capítulo anterior a este y la predicación van muy de la mano? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y Pablo lo está tratando en 2 capítulos seguidos. O sea, originalmente no eran capítulos, era solo un texto. Porque muchas veces podríamos pensar, bueno, si Dios ya escogió y ya sabe quiénes son los que van a ser salvos, ¿qué sentido tiene de ir a predicar? ¿Para qué predicamos si el Señor los va a traer de alguna forma? Uno podría pensar eso. Pero la verdad es que pensar así es no entender la Escritura. Porque como Pablo lo enseña, Dios escogió a los que iban a ser salvos. Pero también escogió y definió cuál es el medio por el cual esos pecadores iban a llegar al arrepentimiento. Y ese medio somos nosotros. Nosotros somos los que somos llamados a anunciar el Evangelio, a predicar a todo tiempo y fuera de tiempo. No nos compete a nosotros definir o determinar si tal o cual persona será salva o no, si tal o tal persona será alcanzada o elegida, si tal o tal cultura es merecedora de la gracia de Dios, si tal o tal nación tiene derecho a recibir la gracia del Señor. No nos compete a nosotros eso, sino que lo único que tenemos que hacer es predicar, anunciar, para que el Señor se glorifique a través de la conversión y el arrepentimiento de esas personas. Y esta labor, como lo dice la Escritura, es hermosa para la iglesia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esa es nuestra labor. Eso es lo que está diciendo de nosotros. Cuán hermosos son nuestros pies que anunciamos la paz, que anunciamos las buenas nuevas. Por lo tanto, hermanos, cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de los planes de Dios.
cuando hablamos de predicar, de hacer discípulos, de alcanzar a los perdidos, esto no está limitado solamente a el pastor, los predicadores, el consistorio o los líderes de la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado a ser discípulos. Cada uno de nosotros está llamado a anunciar el Evangelio, a preocuparnos por los perdidos y a llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Hermanos, Dios de alguna u otra forma lo está usando usted para atraer a los perdidos. De alguna u otra forma Dios lo está usando usted. Por tanto, nuestra responsabilidad también disponernos para ser instrumentos del Señor. No conformarnos con que solamente con la predicación del domingo las personas pecadoras van a llegar a la fe. El Señor también les llama a ustedes a predicar. Les llama a ustedes a hacer luz en la semana, a hacer sal en las conversaciones con sus vecinos, a anunciar el mensaje de salvación en el colegio o en la universidad. Cuando usted se reúne con sus amigos, usted también puede predicar. Usted también puede dar testimonio, porque usted también está llamado a anunciar. Esta no es una labor exclusiva de los predicadores. Cada uno de nosotros que conformamos lo que es iglesia, somos llamados a participar de esta redención, que es el anunciar la palabra del Señor y hacer discípulos. Tim Keller, él dice lo siguiente: debemos asegurarnos de que donde quiera que Dios nos haya puesto, donde quiera que Dios lo haya puesto a usted, nadie a nuestro alrededor pueda decir que no ha escuchado o entendido el Evangelio. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo Tim Keller acá? Que debemos asegurarnos que si Dios me puso en tal lugar a trabajar, ninguna de esas personas que me rodean pueda decir: yo nunca he escuchado la palabra de Dios a través de esa persona. Eso es lo que está diciendo. Si Dios me ha puesto a estudiar en tal colegio o en tal universidad, que ninguno de mis compañeros pueda decir: yo nunca escuché el Evangelio a través de esa persona. Hermanos, somos instrumentos. El Señor nos usa para traer a los perdidos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es lo maravilloso de esto? Que a veces uno como que se complica y uno dice: a lo mejor no tendré las palabras, a lo mejor me pondré nervioso, o nunca he predicado y nunca he enseñado y no sé qué hacer y no sé cómo hacerlo. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Esta obra no es suya. Esta obra no depende de usted. El Señor es soberano. Y dado que Dios ya sabe quiénes son los escogidos, porque Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, el éxito de la predicación, el éxito de su mensaje que usted pueda entregar, no va a estar en sus palabras, no va a estar en sus capacidades, va a estar en la obra soberana del Espíritu Santo que va a obrar en esas personas. Porque a los que Dios escogió, tarde o temprano Dios los llamará y lo puede hacer a través de usted. Por tanto, no desperdiciemos cada oportunidad que tenemos de anunciar el Evangelio. No desaprovechemos los lugares a los que Dios nos ha llevado para hacer luz y sal y mostrar las buenas nuevas de salvación. Por tanto, hermanos, para ir concluyendo, tenemos que tener claro que el amor de Dios no está limitado a un tema étnico o cultural. El amor de Dios traspasa las culturas, traspasa lo étnico, traspasa las naciones. Por tanto, usted también está llamado a amar a aquellos que son distintos a usted.
Usted está llamado a amar a aquel que a lo mejor vive de una forma distinta a usted. El Señor nos llama a ser partícipes de esta misión, a confiar en Él, a descansar en que la eficacia o el cumplimiento de la conversión no está en nosotros, sino que está en lo que Dios hace. Por tanto, dispongámonos en las manos del Señor. Aprovechemos cada instante que Él nos da para dar cuenta de Él a nuestros amigos, familia, vecinos, compañeros. Donde quiera que Dios le ha puesto a usted, hermano, entienda que Dios quiere que usted sirva ahí y que usted haga discípulos en ese contexto. Dispongámonos en las manos del Señor. Sirvámosle y seamos también un medio para que Él se glorifique también a través de nosotros. Aprovechemos cada oportunidad que nos da para mostrar y anunciar el mensaje de salvación. El Señor hará la obra. Nosotros solamente somos llamados a anunciar. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos has dado para poder leer tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas reafirmando nuestra fe, a que tú nos muestres, Señor, que esta hora te pertenece a ti, que tú has amado, Señor, más allá de las culturas, más allá de lo étnico, más allá de las diferencias que podamos tener con otras personas, Señor. Y por tanto tú nos llamas también a amarlos, a preocuparnos por ellos, Señor, a amar a aquel que es distinto a nosotros, a mostrar tu gracia y tu amor con aquellos que son de otra cultura, de otro país, Señor. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos más. Pon en nuestro corazón ese deseo de contribuir también a las misiones interculturales, Señor. A orar por aquellos cristianos que a lo mejor nunca vamos a ver, pero sabemos que están ahí, sirviéndote. Sabemos que están ahí, Señor, dando su vida por ti. Ayúdanos a contribuir también, Señor. Hay muchas formas de ser parte de tu misión. Pero no solamente mirar afuera. En nuestra misma ciudad, Señor, hay distintas microculturas, distintas formas de pensamiento, distintas formas de vivir, distintos grupos etarios, a los cuales tenemos que amar también, Señor. A los cuales tenemos que ir y anunciar tu mensaje, Señor. No nos compete a nosotros definir o determinar quiénes son los salvos, Señor. Eso solamente está en tu mente y en tu poder. A nosotros nos llamas a anunciar. A nosotros nos llamas a hacer discípulos, Señor, y a confiar en que tú eres soberano, Señor. A confiar en que no son nuestras palabras, sino que es tu poder el que transforma, Señor. Y eso nos da tranquilidad, porque sabemos de que tu obra se completará perfectamente. No porque nosotros seamos parte de ella, Señor, sino que porque tú la lideras y tú cumples, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar nuestro culto dominical. Vamos a cantar el postludio antes de despedirnos. Pero antes de eso vamos a leer la palabra del Señor. O vamos a ser despedidos por su oración y palabra. Así que les invito a que, puestos en pie, oremos al Señor. Y posteriormente a eso entonaremos el postludio. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tenernos reunidos, Señor, en tu día para alabarte. Te damos gracias, Señor, por cada momento que tú has propiciado para la comunión. Te damos gracias, Señor, porque tú renuevas nuestra fe, renuevas nuestras fuerzas
y nos alientas, Señor, a vivir esta semana para la gloria tuya, Señor. Te pedimos, Señor, también que cada instancia de enseñanza haya sido guardada en nuestros corazones. Que tú trabajes en nuestra mente, en nuestro intelecto, para aprender de ti y ponerlo en práctica también, Señor. Te pedimos que nos acompañes en esta semana que está iniciando, para que de principio a fin te glorifiquemos en todo lo que hacemos, Señor. Acompáñanos, porque ciertamente somos débiles, ciertamente fallamos, Señor, pero con tu gracia y tu poder podemos glorificarte y vivir de mejor forma, Señor. Y como dice también tu palabra, Señor, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.